Así que acelerarlo. ¿Arrancás tempranuto? ¿Sos madrugador? Ah, ¿qué haces, che? ¿Cómo Bueno, andás? buenas tardes. Sí, te vi cara conocida, che. Bueno, Buenas tardes. Mucha gente conocida. Muchas gracias. Mucha gente después charlamos conocida. unos Gracias por minutos. venir. Mi nombre es Mariano Narodowski, soy director del área de educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad y quería darles la bienvenida a este seminario. Quiero destacar la presencia del decano de la Escuela de Gobierno, del vicerrector que andaba por acá. Y bueno, no vamos a tener que ir antes porque tengo que dar clase y un día de clase es sagrado, ¿no, Jaime? Así que vamos a honrar con nuestro cubierto. Antes de empezar, un par de cuestiones. Eh, Nuestra universidad se dedica básicamente a la enseñanza de grado y posgrado y a la producción científica o académica. Pero también nos damos un espacio para la conversación pública, para hacer aportes en la medida de nuestras posibilidades a mejorar el debate, en este caso educativo, de la Argentina. En ese contexto es que se da este seminario. También el lunes que viene, el lunes 9, vamos a tener un seminario parecido a este título provocativo, Clickbait, es ¿a quién le importa la educación en la Argentina? Es un tema de alta preocupación para nosotros. Van a exponer Alejandro Katterberg, Alan Clutterbuck, Agustina Lenzi, con la moderación de un graduado nuestro también, ahí está presente. Así que también los esperamos para venir. Bueno, hoy tenemos el gusto de proseguir con nuestro debate sobre el tema universitario, porque un par de meses también Marcelo convocó a especialistas y académicos para hablar sobre el tema en el momento de ebullición Ebullición. de la cuestión, así que ahora tal vez con más serenidad lo podemos, bueno, la idea de Marcelo continuarlo y para un placer, también agradezco la destacada presencia del rector. Eh, Nuestro invitado es Alejandro Álvarez, que es subsecretario de Política Universitaria de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires y de Historia Económica por la Universidad Nacional de La Matanza. Fue dirigente estudiantil nacional de la FUA, consultor político y asesor del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Defensa y del Senado de la Nación. Muchas gracias, Alejandro, gracias a usted. por venir. Moderan y coordinan, bueno, en primer lugar, a otro de nuestros invitados, Jaime Correas, escritor y periodista, licenciado y profesor en letras de la Universidad Nacional de Cuyo, publicó las novelas Los falsificadores de Borges y Fraile Aldao y el ensayo Cortázar en Mendoza, un encuentro crucial, que recibió el premio de ensayo de la Academia Argentina de Letras en 2015, premio CONEX de edición periodística en 2007, integra la Coalición por la Educación, fue director general de escuelas en la provincia de Mendoza de 2015 a 2019 y les recomiendo mucho su columna dominical en el diario Mendoza Post. Muy interesante. Y finalmente, nuestro profesor Marcelo Rabosi, que es profesor del área de educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela, doctor en educación por la Universidad Estatal de Nueva York, Albany, investiga temas de educación superior referidos al mercado laboral académico, administración y financiamiento del sector privado y enseña en nuestros posgrados en educación materias vinculadas sobre todo a educación superior. Así que, bueno, muchas gracias especialmente a los invitados, muchas gracias por venir y comentan y moderan nuestros Marcelo y Jaime. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Alejandro, por aceptar esta invitación a discutir el tema que está tan al rojo vivo, ¿no? Últimamente, que es la política universitaria. También gracias, Jaime, por aceptar la invitación, también a comentar y dar una visión sobre la realidad actual. Bueno, los presentes, muchas gracias por asistir. Es un placer poder abrir este seminario de educación superior. Voy a hacer algunos comentarios, me voy a tomar 5 minutos como mucho, para poner un poco en perspectiva cuál es la situación, más que la situación actual, cuál ha sido la situación de la universidad
en las últimas décadas y cuáles son los desafíos a nivel del macrosistema. Por ejemplo, sabemos que se han creado muchísimas universidades. Cuando digo muchísimas, estoy hablando de 21 nuevas universidades nacionales que se abrieron desde el año 2007 en esa gran segunda oleada, digamos, que ocurrió después del 90 y por supuesto del Plan Tacchini en los 70, donde se buscó provincializar las universidades para que cada una de las provincias tuviese como mínimo una universidad nacional. La expansión y coordinación del sistema ha sido siempre un problema en la Argentina, porque la apertura de una universidad no debería ser, en principio, una cuestión marcada desde la política, desde la conveniencia de algún partido político o del intendente o del gobernador de la misma. La apertura de una universidad tiene que cumplir una función estratégica, tiene que ser una expansión coordinada, donde hay una necesidad a partir de un proyecto de desarrollo de país, la necesidad de formación de recursos humanos de acuerdo a un modelo productivo y científico que el país debe diseñar y que debe pensar. De otra manera es utilizar recursos que son siempre escasos. Y hoy estamos enfrentando una fuerte escasez de recursos, por lo tanto, las aperturas deben estar pensadas así como había dicho, de una manera muy deliberada. El caso de la Argentina es particular porque es el Estado el que se ha puesto sobre los hombros la expansión del sistema. Para que tengan una idea, históricamente, digo históricamente desde la década del 70, o sea, en el último medio siglo, la distribución de alumnos entre el sector público y privado es de 20-80. O sea, 20 en el sector privado, 80 en el sector público, con algunas variaciones, pero más o menos encontró ese equilibrio. En la región, la expansión de los alumnos en el sistema lo cargó en general el sector privado junto al sector público. Hablamos de una paridad 50-50. O sea que Argentina sería un país donde el Estado tiene una presencia muy importante en la formación de capital humano a nivel universitario. Y la complementariedad con el sector privado en general ha sido bastante baja. Por ejemplo, estamos pensando en el caso de Chile y ya estoy pasando a la cuestión del financiamiento. En general, ya voy con Chile, en general hay siempre una especie de meta, de un número mágico, como ese número mágico es del 6% del producto para invertir en el sector de educación general, incluido el terciario universitario. Para el sector universitario siempre se piensa que 2 puntos del producto sería un número para alcanzar, para satisfacer las necesidades de formación de capital humano y de desarrollo del aparato científico. Argentina está invirtiendo alrededor del 0,5, 0,6%, se llegó al 0,7, 0,8, pero más o menos está en esos números. Es muy difícil llegar al 2% si ese fuese la meta, sin la contribución de las familias y sin la contribución del sector privado. Eh, Salvo los países o algunos países muy ricos, países de Europa, que termina invirtiendo el Estado 1,5 puntos, 1,8 puntos, pero tienen esa facilidad de ser países con grandes recursos y gran capacidad. En general, la expansión se ha dado a través del sector privado. Si tomamos Estados Unidos, que se piensa que es un país privatizado en cuanto a las universidades, hay una relación 70-30, 70 el sector público, 30 el sector privado. Pero quisiera hacer una acotación respecto de Chile, porque Chile es un modelo bastante paradigmático en el sentido que siempre se lo ha, de alguna manera, acusado, entre comillas, de haber privatizado todo su sistema. Y privatizado implica no solamente que alrededor del 20% de los alumnos va únicamente al sector público, sino que en el sector público tienen que pagar aranceles. Y esos aranceles eran bastante altos, o son bastante altos. Si los corregimos por el PBI,
per cápita, inclusive en algunos casos más caros de lo que se paga en los Estados Unidos. A pesar de eso, y a pesar de tener exámenes de ingreso y ser un sistema elitista y selectivo, ha logrado una tasa de escolarización universitaria más alta que la nuestra y sobre todo la graduación. Chile está graduando más profesionales que nosotros, aún sin corregir por población. 46 millones de habitantes en la Argentina, 20 millones en Chile. A pesar de esas restricciones, ha ocurrido ese fenómeno. O sea, la apertura de las universidades sin un desarrollo y un plan estratégico es muy difícil que vayamos a crecer en la cantidad de recursos humanos profesionales, pertinencia de ese tipo de recursos que tiene que estar ligado al aparato productivo y, por último, cantidad, como yo les había dicho, y calidad, por supuesto, que es una materia también pendiente. Suponemos que los graduados en la Argentina son buenos, suponemos, no tenemos mediciones al respecto. Respecto del financiamiento, decía lo de Chile, es interesante porque a partir del 2015, y con esto voy redondeando, a partir del 2015, durante el gobierno de Bachelet y por iniciativa de Camila Vallejos, eh, se pasó una ley a partir de la cual solamente pagan la universidad pública aquellos alumnos que pertenecen a los 4 últimos deciles. O sea, solamente los 6 primeros deciles no pagan arancel. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión? En la Argentina hay una gran sobredad, una tasa de sobredad en la universidad, y a su vez el alumno promedio termina utilizando casi el 90% más del tiempo teórico para recibirse. También que el alumno teórico es aquel que se dedica exclusivamente a estudiar, pero 90% es bastante. Se utiliza la universidad como una especie de playa de estacionamiento, a veces, donde no hay ningún tipo de, digamos, no me gusta utilizar la palabra sanción, pero advertencia. ¿Qué ha hecho Chile? Chile ha pasado la gratuidad y va a tender a una gratuidad absoluta con responsabilidad fiscal. Eso es lo que ellos plantean. Solamente cuando el Estado tenga los recursos para la gratuidad absoluta, se va a llegar a la gratuidad absoluta. Mientras tanto, los alumnos pertenecientes a los primeros 6 deciles, si se toman un año más para graduarse el tiempo teórico, comienzan a pagar el 50% del arancel. Y si se toman 2 años más del teórico, pagan el 100%. O sea que se da gratuidad, pero se busca eficiencia. O sea, la universidad consume recursos. Es una inversión, no es un gasto. Pero aunque sea una inversión, hay que hacerlo de una manera eficiente. ¿De acuerdo? Eso es un poco el panorama de la Argentina que quería darle para que después podamos charlar con Alejandro de cuál es la situación actual desde un punto de vista del macrosistema. Te doy la palabra, Jaime, para que, bueno, continúes Bueno, gracias. con la presentación. Gracias, Marcelo, y gracias a la Universidad de Itela por la invitación y gracias, Alejandro, por estar acá. Esta charla surge de una conversación con Marcelo de hace un tiempo, donde yo le recomendaba fervientemente leer lo que para mí es una excepcionalidad. Yo, Alejandro, lo acabo de conocer ahora, pero es alguien que llega a ocupar un cargo con un diagnóstico muy severo de la situación que tenía que enfrentar y con una serie de propuestas de qué es lo que había que hacer, que me gustaría que después él un poco lo desgranara. Este trabajo, que yo le acabo de preguntar porque no tenía claro, a mí me llega como un paper, pero después es el capítulo de un libro. Él me acaba de confirmar que escribió este trabajo para el libro. Es un libro realmente curioso porque tiene una cantidad de gente muy significativa de la vida intelectual argentina. Muchos de acá, de la Itela. Y además un libro que casi no tiene presencia en librería. Yo lo tuve que ir a buscar al departamento del señor que lo edita, que era un lugar sombrío, que parecía que se caía a pedazos. Estaba en una habitación chiquita llena de libros y el hombre me vendió el libro ahí, el ejemplar. El libro creo que lo originó Barcia, Pedro Sí, Luis sí. Barcia.
y digo de memoria, pero está, qué sé yo, desde Luis Alberto Romero a Lach, María Borzone, está Juan Lach, está Juan Yach, bueno, está María Sáenz Quesada. La verdad que es un libro curioso y que creo que merecería otro nivel de difusión. Yo tomo conocimiento de este artículo de Alejandro, consigo su WhatsApp y le escribí y de ahí he mantenido un diálogo con él que aprovecho para agradecer ahora. La verdad es que es llamativo porque yo como egresado universitario de la Universidad Nacional de Cuyo y después de haber pasado por la gestión pública en el sistema obligatorio como director general de escuelas de Mendoza, siempre me pasaba que cada vez que quiero hablar del tema universitario es un tema que está cancelado. No se puede hablar y cualquier cosa que se diga es un ataque a la universidad y es... Y entonces yo empecé a buscar datos y a ver qué era lo que pasaba. Me llamó mucho la atención el artículo de Alejandro que él tiene realmente una posición crítica frente a qué es lo que ha sucedido a lo largo del tiempo con la universidad y fundamentalmente, el título ya lo dice todo, romper la inercia corporativa universitaria o el reino de no se puede. En un determinado momento él dice, mi hipótesis es que los magros resultados de los indicadores universitarios se deben en mayor medida a ese pacto corporativo que ha tomado el control real del gobierno universitario que a causas exógenas del propio sistema, muchas de las cuales tenían existencia previa. O sea, hay un problema serio de gestión que será de difícil abordaje. La verdad que los invito a leerlo porque él lo desgrana, pero además después dice qué es lo que cree que habría que hacer. Buscando esa información está lo último que habría, es la síntesis de información estadística universitaria del de 22. 21-22, que realmente vale la pena verlo. Además, yo después estudiando algunas universidades nacionales con asiento en las provincias, descubro que cada provincia hace informes muy similares, siguiendo un poco ese esquema. Y lo que yo digo, y es lo que de alguna manera venía a proponer en esta mesa, es que es como una luna que se ve solamente desde donde la vemos, pero hay como todo un lado oscuro, que está, sería el lado oscuro de la luna, ¿no? Que está fuera de la visión. Entonces, por ejemplo, este informe me dice cuántos de los egresados, que son muy pocos, son hombres y son mujeres, pero no me dice de dónde egresan. O sea que yo no sé, no está discriminado. Cuando le pregunté a una alta autoridad de la Universidad Nacional de Cuyo cómo era esto, me dijo, hay que hacer minería de datos. Yo le digo, miércoles, si hacen un informe, hagan ustedes la minería de datos y entréguenme lo que como ciudadano necesito saber para poder analizar si podemos opinar a ver si esto funciona bien o funciona mal. Mi hipótesis es que de alguna manera se presenta una parte de la información porque la otra parte de la información, que yo después con alguna gente empezamos a hacer minería de datos, la verdad que todo agrava los datos que ahí aparecen. Por ejemplo, dentro del egreso es mucho más grande el egreso en carreras como ciencias políticas, como arte, como literatura, como filosofía, que de las ingenierías, por ejemplo. O pasan cosas que yo creo que serían estudiables como fenómenos, que la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, que tiene un ingreso bastante restrictivo, ingresan 200 alumnos por año, pero se recibe en tiempo y forma alrededor del 70, 75 y se termina recibiendo casi la totalidad, es más, por ejemplo, los últimos años hay un 113% de egreso, porque con respecto a las cohortes han egresado más de los que habían entrado en su momento. Entonces veo que ahí hay mucho para discutir y para ver. Y lo que me llama la atención es esta como clausura de la posibilidad de quienes no estamos dentro del sistema universitario, pero estamos interesados por el fenómeno, poder hablar. Entonces yo veo, por ejemplo, la otra vez se da la manifestación en defensa de la educación pública, que me parece absolutamente legítimo y cada uno manifiesta por lo que se le da la gana, pero me parece que faltan datos. Y esos datos que faltan para analizar son en general, como lo ha esbozado
Marcelo, y Marcelo creo que ya ha avanzado bastante en lo que dijo, de la eficiencia de ese gasto, es decir, cómo se gasta el dinero que se gasta ahí, más allá si es mucho o si es poco, que es otra discusión, pero me parece que la calidad de cómo se gasta ese dinero es algo que está bloqueado. No hay posibilidad de que nadie lo discuta. Y hay cosas que son verdaderamente significativas y llamativas, qué sé yo. Por ejemplo, retención en primer año, 61%, quiere decir que casi el 40% de los alumnos que entran a una universidad gratuita y con ingreso irrestricto ya en segundo año no están. Y la verdad es que a mí me gustaría saber como ciudadano cuánto representa eso en dinero, que estuviera costeado, que supiéramos que esa gran masa de chicos, que además yo entiendo que es muy posible que sea muy previsible que esa gente no va a seguir por diversas razones, eh, pero es llamativo que el 40% ya en segundo año no está. Otras cifras, la tasa bruta de ingreso con respecto a la población, todo esto son del informe oficial este al que aludía, ¿no? Es del 13,5% de población entre 18 y 24 años. El 30% de los nuevos inscriptos es menor de 20 años, quiere decir que hay un 70% que está por encima. El informe no avanza en interpretaciones de esto o qué significa. Solo el 25% entra en carreras de ciencia y tecnología. Me anoté algunos datos porque son datos para mucha preocupación, pero que están del lado visible de la luna. O sea, hay como apenas uno ve esos datos, querría poder rodear y saber dónde están los otros datos y de alguna manera poder avanzar. La verdad es que yo, obviamente, después de que leí el trabajo de Alejandro y que me puse a observar algunos datos, sigo activamente qué es lo que está pasando. Él pertenece a un gobierno que de alguna manera se le pueden criticar muchas cosas, pero lo que no se puede criticar, me parece, es que ha sacado a la luz una cantidad de debates que estaban bloqueados en diversas cosas. Hoy se discute todo. Hasta hace un tiempo había un montón de cosas que de eso no se hablaba y ahora se discute. Entonces me parece que una tarea, creo que todos los que estamos acá sin duda, pero mucha gente más que podríamos hacer, es enriquecer esa deliberación pública con la totalidad de los datos sobre la mesa y con la posibilidad de tener una discusión donde cada uno diga lo suyo, pero que estén los datos sobre la mesa. Entonces, ¿querés que empecemos con las preguntas para Alejandro? Yo lo que te preguntaría, Alejandro, es cómo puede contribuir. A ver, si yo como ciudadano tengo que hacer minería de datos, ¿cómo puede contribuir el organismo a tu cargo para hacer ese trabajo y poner a disposición del conjunto de la población el discriminado? Bueno, Miren, me va a sorprender la respuesta. Yo también tuve que hacer minería. esa planillita es una planillita que me hizo una persona donde me puso universidad por universidad. Yo soy incapaz de entrar en estas cosas y no las entiendo. Un vaquiano, digamos, en términos de Sarmiento, que se metió y vio universidad por universidad cómo es la graduación, y después falta volver a abrir cada universidad y ver en qué carreras se gradúan. Y después falta hacer una georreferenciación y ver dónde están ubicadas cada una de esas carreras. Y esto como para empezar. Entonces, bueno, la pregunta sería eso. ¿Cómo puede contribuir tu organismo para... Bueno, yo les voy a contar entonces, un gusto primero estar acá y venir a esta universidad tan importante en la historia argentina, digamos, vinculada al desarrollo del país, ¿no? Con ese apellido tan importante. Eh, Te tengo que contar toda la historia primero y contextualizarlo. Como yo indico ahí, un dato que tal vez no lo registré en una universidad privada, es que el vínculo que tiene el financiamiento de las públicas con el presupuesto nacional, lo que ha hecho es que en una larga, persistente y continua estrategia de autonomización cada vez más del sistema universitario respecto de las autoridades políticas. Entonces, ¿cómo se logra eso? Se logra con una persistente movimiento donde las
funciones que tenía la autoridad central son transferidas primero o al SIN o particularmente a las universidades, en todos los aspectos. En este aspecto, hará 2 años, se transfirió hasta no solo las competencias respecto a las estadísticas, sino las bases de datos, o sea, los servidores del sistema de información universitaria, físicamente se sacaron del Ministerio de Educación y se trasladaron al Consejo Interuniversitario Nacional. O sea que el consejo que reúne a los rectores de las públicas tiene el control total, tenía el control total de los datos de todo el sistema, incluidas las privadas, incluido el acceso, manejo y comunicación de esa información, que es clave, como él dice, para entender de qué estamos hablando. ¿Y por qué esa autonomización? Y porque hay un vínculo directo entre la cantidad de alumnos, la cantidad de docentes, la cantidad de no docentes, los cuales todos tienen que estar en ese sistema, y la discusión presupuestaria. Entonces, el primer paso fue autonomizar el manejo de los datos, cosa que nosotros estamos revirtiendo. No solo yo tuve que poder tener acceso a la información, donde al principio nos negaban hasta las claves de acceso al sistema, aduciendo que eso ya estaba transferido y nosotros no teníamos ninguna autoridad sobre eso. Para desgracia de esta burocracia universitaria, yo me caracterizo por leer las leyes y leer los reglamentos, y me paso, si tiene que ser, horas encontrando cuál es el kit del convenio, o sea, qué es lo que han tratado de establecer en ese convenio. Por lo tanto, en esa discusión terminamos en que entregaron las claves, tenemos ahora autoridad sobre el sistema de información universitaria, y el siguiente paso sobre el que estamos avanzando, yo le llamo auditoría de datos, que no es eso, es, por ejemplo, yo quiero saber realmente cuántos estudiantes tenemos en el sistema. ¿Y por qué digo queremos saber realmente? Porque eso está vinculado directamente a la superficie de aulas que necesitan, a la relación con los no docentes que me piden a mí. Esos son las personas que abren y cierran los edificios, los cuales los paga el Estado. Recordemos que el Estado paga todos los salarios de las universidades públicas, docentes, no docentes y, comillas, contratos. Todo lo paga el Estado central. Yo firmo de lo que es declarado con Quill, digamos, no los contratos, declarado con Quill, 270.000 millones todos los meses. 270.000 millones que tengo que poner enter en la computadora, y se paga toda la masa salarial del Estado, que el Estado paga del sistema universitario. Eso está en el sistema. Ahora, cuando yo quiero saber en cada carrera qué alumno tiene, cuál es la trayectoria, ese dato no está. Porque como yo les decía, el proceso de autonomización hizo también de, digamos, ordenar los datos para que a mí me sean convenientes a la hora de negociar el presupuesto con el poder político. Entonces, yo me encuentro con yo no voy a decir cuál, voy a contar los casos sin decir cuál. Después cada uno si sabe y adivina, ¿no? Me encuentro con una universidad muy importante, no tan nueva, ¿no? Yo tengo la máxima antigüedad docente en el sistema público. Soy titular de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Y adjunto de Historia Económica en la Universidad de La Matanza, y hice todo el recorrido, el cursus honorum de las públicas, que es primero estar muchos años de honorem y después pasar, ser el jefe de trabajo y práctico, o sea, y soy ordinario, o sea, concursado. Conozco el sistema por haber sido además dirigente estudiantil, que es toda la otra faceta que tienen las universidades públicas, porque se autogobiernan. De ese autogobierno, los estudiantes tienen el 25% de la representación. No estamos hablando de los centros de estudiantes, estamos hablando del consejo académico. Ahora estuvo en los medios de comunicación, justamente hoy a la mañana me hacían un reportaje sobre eso, que había una lista de izquierda que pedía sacar matemáticas de arquitectura. Y yo le contaba al periodista, le digo, y pueden hacerlo, porque
si se maneja con habilidad, con esos 25% que tiene de los consejeros alumnos, vos podés modificar el plan de estudio. O sea, no es que es baladí la discusión y la representación estudiantil. Por más que haya sido, digamos, hoy donde la colonización de la política externa de la universidad es más potente, ¿no? A través de las agrupaciones políticas están íntimamente vinculadas con los partidos políticos. Pero volviendo al tema de los datos, una universidad muy grande que tiene grandes edificios, yo conozco cómo funciona el sistema, ¿no? Al mediodía, como en cualquier universidad que tiene muchos alumnos, la cafetería está llena, ¿no? Entonces esta universidad a mí me llamaba la atención de cómo es que estamos al mediodía, un día de semana, estábamos en un evento como este, pero a la mañana, y que al mediodía la cafetería estaba vacía. La cafetería estaba vacía, ¿no? Y me puse a caminar el campus y no me crucé un solo alumno, ¿no? Entonces, y a mí en los papeles me cantan 30.000 alumnos. 30.000 alumnos se notan, sea a la mañana, al mediodía, a la tarde, se notan. Yo también doy clase en La Matanza y les aseguro que los 80.000 alumnos de la Matanza se notan. Cuando vos ya en las horas de cambio de turno, la Universidad de La Matanza tiene un gran patio central muy gigante, para el que la conozca, digamos, era una vieja fábrica. eh, Vos ves todos cabezas, digamos, es un mar de personas en el horario del recambio, con lo cual vos, decís, bueno, no tendrá 80, tendrá 70, pero digamos, tiene muchos alumnos. Vos lo ves. Estoy diciendo sin ir a hacer una verificación, simplemente a ojímetro, vos decís, acá no puede haber otra. Fui un día también, me dice 30.000 alumnos. Muy bien, nadie. Otra del conurbano, pero nadie, ¿eh? Y le digo, che, al rector le pregunto, ¿y los alumnos? No, porque en realidad todo y empiezan las excusas. Entonces yo creo que el primer paso que tenemos que hacer nosotros es lo que estoy inventándolo yo, así que el que sea especialista en estadísticas educativas les pido a ver ideas, ¿no? ¿Cómo nosotros medimos en la trayectoria? Pues lo primero yo que pedí es decir, vamos a hacer un corte. Dame el corte a ingreso, el corte a 3 materias aprobadas, que eso sí lo tengo, y el corte a 6 materias aprobadas, sobre línea de tiempo. Entonces, yo empiezo a tener una trayectoria donde empiezo a verificar cuánto es realmente, lo que vos señalabas antes, el uso del espacio físico. Nosotros estamos pagando todo, estamos pagando luz y electricidad, estamos pagando el mantenimiento de los edificios, estamos pagando la seguridad, estamos pagando la limpieza, todos servicios. O sea, la primera discusión que tuvimos con las públicas que terminó en la marcha y en la protesta fue por estos gastos. Los gastos que obviamente con la inflación crecieran, eh, pero todos esos gastos los paga el Estado central. O sea, es como si tuviéramos escuelas antiguamente, digamos, las universidades, 100% del gasto, salvo algunas que tienen ingresos propios, y por eso la UTN, que tiene un importante ingreso propio por el vínculo que tiene con las empresas, el resto es presupuesto público. Ahora bien, cuando nosotros queremos decir, bueno, veamos entonces, sin entrar en una auditoría de gastos en la universidad, sino aquellos gastos que tienen que estar rendidos en el propio ministerio, nos encontramos con una habitación llena de papeles que nunca nadie revisó. Y a partir de que el sistema es digital, nos encontramos con universidades como la de La Matanza, que tiene el 100% de sus gastos rendidos, y universidades como la Universidad de Buenos Aires, que tiene el 80% de sus gastos medidos entre 2015 y la actualidad sin rendir. Cuando lo hablamos con el secretario administrativo de la UBA, dice, no, porque el sistema electrónico que tienen ustedes es muy engorroso. No rinden los gastos. Como yo siempre digo, vos tenés la Constitución Nacional, la Ley de Educación Superior y la UBA, que no cumple ni la Ley de Educación Superior ni la Constitución Nacional. Está por encima. Que yo a ver, creo legítimo que ellos consideren que están por encima. Pero cuando vemos la Ley de Educación Superior, vemos que la mitad de la Ley de Educación Superior se cumple a rajatabla.
La autonomía es absoluta. Las auditorías no podemos ver nada. La opinión sobre las carreras muy limitada. Ahora bien, cuando nosotros queremos agarrar las obligaciones que tienen las universidades públicas para con la sociedad, ahí empezamos a flaquear en el cumplimiento. Entonces no tenemos los concursos. La ley dice que tiene que tener un porcentaje alto de cumplimiento de los docentes ordinarios, no lo tenemos. Tiene que tener un respeto irrestricto y absoluto, artículo 33, a la libertad de pensamiento y de cátedra, no lo tenemos. Tengo muchas denuncias sobre persecución ideológica, no solo con partidarios específicamente nuestros, donde hubo la famosa campaña del miedo, donde directamente autoridades universitarias llamaban a votar por el otro candidato, lo cual es legítimo. Lo raro es que lo hagan desde su ubicación institucional. Hubo consejos directivos que votaron mi ley es la dictadura. O sea, esto pasó acá. No solamente eso, tenemos el Consejo Académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA que votó ser, que la facultad se declaró transfeminista. ¿Qué significa eso en las corrientes de pensamiento? Que aquellas feministas que no coincidan en el transfeminismo fueron excluidas. Excluidas de las cátedras, excluidas de los concursos, excluidas de los becarios. Y lo cito el caso porque no es alguien que coincida ideológicamente con nosotros. O sea, pero tiene todo el derecho. Un comunista tiene todo el derecho a ser comunista en la universidad y un liberal tiene todo el derecho de ser liberal en la universidad. Y la universidad, sobre todo la pública, pero todas, deberían respetar la convivencia de las distintas corrientes de ideas y pensamientos. Y yo tengo la casilla de denuncias sobre persecución ideológica y adoctrinamiento llena. Que está bien, yo vengo charlando con los rectores donde no vamos a hacer públicos los casos, lo hemos sometido todo a la protección de datos personales porque hay profesores, puede ser una denuncia falsa, porque hay, bueno, entonces lo vamos tramitando con seriedad, no para producir el espectáculo público, sino para el cese del hecho. Yo mismo lo sufrí en personas muy cercanas a mí, una persecución violenta, nada más que porque yo estaba con el presidente durante la campaña electoral. Persona muy allegada a mí que no tiene nada que ver, que ni siquiera nos iba a votar, nos votó a raíz de la persecución. O sea que no es que, y con cualquiera de estos casos que nosotros hablemos, sobre todo a mí lo que me preocupa porque los profesores tenemos herramientas para defendernos un poco más fuertes. Pero el alumno, el caso reiterado es, si vos votaste a mi ley, mi materia no la aprobás. Ese es el caso reiterado. No, no, pero tengo caso documentado, no voy a decir la universidad nunca por la protección de los datos personales, pero de una importante y gran universidad, y en el caso de Filosofía y Letras, luego porque lo votaron. O sea, hay que ir al consejo, el consejo académico dice, la facultad es transfeminista. Esta otra universidad grande, la profesora titular de Filosofía del Derecho, solo da la regularidad a sus alumnos, la pila de expedientes que hay en la universidad es así grande, ¿no? Solo da la regularidad a los alumnos que van a las marchas del sindicato. O sea, vos fuiste a la marcha, te doy presente, si no, no. Cosas que, bueno, nos cambiamos pero el alumno, nos cambiamos de materia, vamos a rendir en otra cosa, pero no tendrían por qué los alumnos sufrir ese tipo de activismo este, desde la posición de autoridad que tiene un profesor, porque es quien aprueba o reprueba una materia. Entonces, volviendo al tema de los datos, ¿por qué es importante lo de docentes? Porque lo de alumnos pues está íntimamente vinculado con la cantidad de metros cuadrados, la cantidad de docentes y la cantidad de no docentes. Entonces, vamos el presupuesto que nosotros estamos trabajando en este momento es en base real. No hemos llegado a hacer lo que yo llamo auditoría de datos de los alumnos, pero sí como lo tenemos de docentes y no docentes y de lo que es la infraestructura informada, o sea que el presupuesto va a ser consolidado en base real. O sea,
lo que realmente se necesita. ¿Cómo se venía determinando el presupuesto hasta ahora? Por capacidad de lobby. Capacidad de lobby, presión en la Cámara de Diputados, presión en la cantidad de diputados que tenían. A ver, no garantizo que no pase porque nosotros tenemos una pequeña representación parlamentaria, con lo cual posiblemente nos encontremos de nuevo en una situación donde el Parlamento ejerza su fuerza para aumentar el presupuesto. Eh, Veremos qué sucede. Nosotros hemos construido un presupuesto en base a la consolidación de lo real. Eso significa las carreras reales, la cantidad de docentes reales, la cantidad de gastos de funcionamiento reales. Incluso las partidas especiales de refuerzo, por ejemplo, a los hospitales de la UBA, se consolidaron en el presupuesto, que fueron las dos partidas grandes que se dieron que se van cumpliendo mes a mes. Una es de refuerzo al gasto en salud de los hospitales universitarios y el otro para los gastos particulares que tienen los 6 hospitales de la UBA. Eso se consolidó en el presupuesto. O sea que está reflejado en la continuidad del presupuesto del año que viene. No es que vamos a tener que volver a discutir ese tema eh, con la universidad. Dicho esto, volvemos de nuevo. ¿Qué me encuentro yo cuando llego? En este proceso de autonomización, el desmantelamiento de la subsecretaría, antes Secretaría de Política Universitaria, donde prácticamente no quedaron ni profesionales ni empleados que supieran cómo funcionaban. Yo tuve que ponerme a reconstruir la subsecretaría. El área de auditoría desmantelada. Desmantelado quiere decir no hay nadie. Vos decís, ¿pero qué pasó? Se fueron a trabajar a las universidades. O sea, hubo un repliegue masivo, estilo el éxodo jujeño ante el avance de las tropas realistas, para que nosotros no tuviéramos instrumentos para gobernar. Paradójicamente, aquellos que decían defender el Estado lo desmantelaron y aquellos que parece que veníamos a destruir el Estado lo estamos reconstruyendo para que sirva a un fin. ¿Cuál es el fin que nosotros tenemos? Sacar buenos graduados, que parece que se olvida esto. El fin último de todo este enorme sistema es sacar buenos graduados de calidad para el país. Cosa que el sistema público hoy está, como ellos bien indicaron, se está cumpliendo de manera deficiente. ¿Por qué? Porque si tomamos en el mismo cuadernillo estadístico, van a encontrar un cuadro que es fabuloso, ¿no? Donde nosotros vemos la evolución de la matrícula a lo largo de los últimos 10 años y la evolución de los graduados. Entonces tenemos prácticamente la triplicación de la cantidad de inscriptos en el sistema y la misma cantidad de graduados. Entonces tenemos un problema enorme ahí. Y acá hablamos del tiempo de trayectoria. Yo a partir de esto que hice, este corte, el promedio hoy de un graduado, el promedio nacional de un graduado del sistema público es 12 años, lo cual es una barbaridad. Y perdón que te cuente algo ahí que respecto de que vos decías de cuáles son las carreras que más graduados tienen. La carrera que más graduados tiene en Argentina, en medida de todas las formas posibles, público-privado, es abogado. Sí. Y la segunda es contador. Y contador es la mitad de abogado. Si hacemos un gráfico de barra, vamos a una barra grande así que es abogado, y una barra cortita que es contadores, y después toda chiquitita, el resto le siguen enfermería, que está muy bien, es algo súper necesario, y después administración. ¿Te puedo? Perdón, Sí. te puedo hacer. Voy a explicar lo de los datos. Sí, bueno. Yo me alargo, yo pienso que estoy acostumbrado a dar teórico de 4 horas, así que agarro, piso al acelerador. Perdón, si necesitas completarlo, No, no, está bueno. hacelo. Bueno, porque dijiste algunas cosas interesantes y que suenan hasta bastante provocadoras, ¿no? El tema de alumnos a los cuales se los somete a algún tipo de ideología o presión, o que si piensan diferente son excluidos.
eso hablaría de una especie de casi adoctrinamiento. A ver, yo no creo que exista adoctrinamiento en un adulto. ¿Puedo explicar ese tema? Porque esa En... es una discusión que la tengo resuelta. Cuando nosotros lo que la sociedad llama adoctrinamiento, obviamente es imposible sobre un adulto consciente de las situaciones. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que englobar en ese concepto cuando existe una relación de autoridad sobre el alumno. ¿Por qué? También no es adoctrinamiento, es directamente sometimiento. Entonces tenemos adoctrinamiento, puede haber sobre menores donde se inculcan ideas que tienen una objetividad partidaria que no corresponden a la neutralidad que debería tener la educación formal. Cuando pasamos a la universidad, esto se transforma en sometimiento, porque aquel que no tiene poder frente a quien, si te firma o no, te aprueba o no, ¿qué hace la mayoría? Nos callamos y ¿qué hacemos? No, pero ponele, ¿qué quiere? Hay 267 géneros, tomá. Bueno, Pero es lo que yo estoy diciendo, caso objetivo. O pero sea, si a vos te agarra la profesora que viene a dar caso real, porque yo tengo lleno de denuncias y las leo, las leo además para saber qué está pasando. Y muchos me escriben directamente a mí, me escriben por las redes sociales, bueno, entonces leo. Me dicen, no, tengo un profesor que viene, tenés que dar, por ejemplo, educación inclusiva, en el área de educación, ¿no? Educación inclusiva, que está buenísimo, porque es cómo vos hacés para darle clase a chicos que tienen o una discapacidad física o tienen algún problema, es una materia importantísima. Bueno, es única y absolutamente adoctrinamiento de género. Género, 267 género, que una vez, bueno, está bien, pero vos tenés contenidos de la materia que están distorsionados por la militancia que tiene en determinada perspectiva ideológica los docentes. Y frente a eso, el alumno que se levanta la mano y dice, no, profesora, pues, ¿cuándo vamos a ver el punto 2 del programa? Nadie hace eso. Pero déjame ser un poco de abogado del diablo, Alejandro, Dale, porque me encanta. son 2 millones de estudiantes y vos me estás hablando, yo no sé qué, digamos, no podemos dejar la sensación, creo que la universidad discrimina, es autoritaria y ejerce el poder de una manera discrecional, me parece, digo. Después me vas a aclarar si es así. Yo creo que son más casos que, digamos, excepciones que confirman una regla más de tolerancia, creo, digo. Pero ahora me contestás. Pero hay una cosa que vos dijiste y que para mí es muy importante. Yo sostengo que si la autonomía universitaria se ejerce de manera fuerte, se tiende a que una entidad pública se convierta en una especie de organismo privado, en donde es una especie de club en los cuales se toman decisiones de cara a la sociedad y para beneficiar los intereses propios de la universidad que surgen de una manera bastante oculta en este sentido, la rendición de cuentas. Eh, yo no encuentro balances de las universidades públicas. Vos estabas hablando de la UBA, que desde el 15 hasta el 23, el 80% de los gastos no está claro, o sea, no se El rinde balance cuenta. es un unicornio, eso no lo vas a encontrar. Por eso los que hacemos educación comparada, estudiamos Chile, estudiamos Perú, Estados Unidos, y no podemos estudiar Argentina en cuanto al financiamiento y los balances porque no existen. El tema de censos, tampoco hay censos. Los estatutos hablan de más o menos cada 5 años hacer un censo de estudiantes y de docentes. No existen. O sea que tampoco sabemos, como bien vos dijiste, la cantidad de estudiantes. 50% de los estudiantes están por fuera de la ley porque se inscriben al segundo año habiendo aprobado solamente una materia o ninguna materia, cuando la ley habla de 2 materias aprobadas para reinscribirse. Claro, yo digo, ¿quién se va a animar a no reinscribirlo si dio una sola materia? Pero tiene que haber algún fenómeno de incentivo. Concursados, también lo hablaste. 70% de concursados habla la ley. 10%, 15%, con suerte, 17 creo que como mucho. Bueno, el tema de profesores full time, eso es otra cuestión. También hablaste sobre la calidad. El sistema argentino funciona de la siguiente manera. El Estado es el principal que le delega a la universidad digamos, el poder
o la obligación de formar un graduado y cree que la universidad lo está graduando y de calidad. El título, es cierto, se lo otorga el ministerio, pero lo que le expide es la universidad. Y el ministerio y el Estado le cree a la universidad que es un grado de calidad. Hay otros modelos en los cuales las universidades no habilitan profesionalmente y sí son los consejos profesionales. En Estados Unidos estoy pensando en la barra en Derecho, en Educación también y en Medicina. Eh, ¿Se puede pensar en un modelo de ese tipo en los cuales se controle la calidad? Ya no digamos tomando un examen general como hace Brasil, examen de graduado, sino que existan consejos profesionales que evalúen la calidad, porque no solamente estamos graduando muy poco, estamos graduando en áreas no pertinentes para el desarrollo. 50% de los graduados en los países industrializados que están creciendo son en las carreras STEM, ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. Nosotros apenas 20, 25, como vos dijiste, graduados en Derecho, etcétera, etcétera. O sea, pertinencia relativa, baja. Cantidad baja. Calidad no lo sabemos. ¿Cuál es la capacidad que tiene el Estado o cuáles son los mecanismos que se deberían generar a partir de las políticas públicas con el tema de la autonomía, que es un problemón que yo digo nuevamente, la autonomía ejercida? Hay dos tipos de autonomía. Berkal hablaba de una autonomía de procedimiento y una sustantiva. La sustantiva es otorgarle la totalidad del poder a la universidad. O sea, la universidad decide qué hacer y cómo. Y la de procedimiento es, el Estado es el que regula, ordena, mira el macrosistema y le dice, necesitamos este tipo de recursos humanos, necesitamos hacer esto, necesitamos expandirnos hasta en estas regiones. Ustedes tienen autonomía para hacerlo y después rendir cuentas. Pero el Estado está totalmente debilitado. ¿Cómo se puede fortalecer paradójicamente en un gobierno liberal al Estado para coordinar? Estoy pensando en los gobiernos, no los voy a nombrar porque me van a matar, pero eso. Mm. Te contesto la primera. Primero, que es, a ver, ¿cómo funciona el sistema público? Vos tenés un bloque de rectores peronistas y un bloque de rectores radicales, los cuales están íntimamente conectados con el sistema político y se rotan en el sistema. Entonces, después estamos en la Cámara de Diputados, después vamos a la justicia, que esto no lo tocamos todavía, que es el otro factor que cada vez que querés tocar, yo tengo dos amparos en contra, voy ganando. En la de Madres voy ganando 4-0, en Pilar voy perdiendo 1-0 contra la justicia. Porque cada vez que querés tocar algo, cuando querés ejercer la autoridad, aparece el amparo. Pero después resulta que, siempre lo pongo como ejemplo, hay una, no la voy a citar tampoco, hay una facultad de Derecho cuyo 100% de titulares de cátedra son jueces. Todos son jueces. El que no es juez federal es juez, bueno, vas a hacer un amparo contra esa facultad, yo no me arriesgaría. Bueno, te quiero decir, hay un poder social acumulado en manos del sistema universitario que cuando vos, representando a la sociedad que claramente tiene demanda sobre ese sistema, y tenés que hacer cambios, te encontrás con una rigidez muy fuerte, que es lo que nos pasa a nosotros con el tema presupuestario. Van a votar una ley ahora que es claramente inviable y que implicaría, además de los problemas presupuestarios, como yo ponía de ejemplo hoy, es como si agarrara el Parlamento y se votara una ley para determinar la paritaria de los panaderos. O sea, se mete en una paritaria que está en funcionamiento para determinar un índice de actualización. ¿Me explico? O sea, por lo menos ya es cuestionable desde el punto de vista legal. Amén de eso, tienen los votos para sacarlo y nosotros no tenemos los votos para defenderlo. Entonces, tenés una rigidez del sistema y una capacidad de representación política muy fuerte. Digo, más allá que nosotros, digamos, el sistema es excelente, yo no creo que sea todo un sistema persecutorio, ni que sea tomado en conjunto el sistema sea malo. Al contrario, yo soy un usuario y un servidor de ese sistema como docente. No creo que sea malo. Ahora,
que es perfectible, sí. Y además ocurre un fenómeno también. Por eso, como él señalaba en mi artículo, yo que me propuse en ese artículo es decir las cosas como son. Y yo te digo las cosas como son. Porque para ser políticamente correcto, tenés un montón. Pues yo te digo lo que yo creo, no sé si cómo son para mí, por lo menos. Determinado progresismo lo que hizo fue ir conquistando aquellas posiciones que tienen alta audiencia positiva. Por ejemplo, ¿qué ocurría con una radio que tenía mucha audiencia acá en Argentina? Iban y un empresario con determinado perfil la compraba. Por más que después la audiencia ya cayó y se convirtió en una cosa de nicho, pero originalmente lo que se buscaba es tomar una audiencia valorada positivamente. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá hay una casta política que dijo, che, qué bueno que está esto de las universidades. Nos da prestigio, nos da contratos, nos da una posición que la sociedad valora. Entonces yo puedo ir, por más que sea X persona, y decir, no, yo soy miembro del consejo, tiene una posición valorada ante la sociedad. Y eso fue colonizado. O sea, colonizamos aquel lugar que la sociedad identifica como valorado, noble y de servicio. Entonces, el desafío que tenemos nosotros es cómo hacemos para salvar al bebé mientras tiramos el agua sucia por la ventana. Ese es porque está metido en el mismo lugar. Entonces, hay que mejorar el sistema sin dañar el sistema. Y ese es el desafío. Y es una puja compleja porque los instrumentos, como yo les decía antes, que nosotros tenemos, fueron desmantelados. Recién ahora yo pude reconstruir el área de presupuesto, pude reconstruir el área de estadística, todo esto en un contexto de restricción presupuestaria, porque además nosotros vinimos a ordenar el Estado y ponerlo al servicio de la sociedad, no a que crezca de nuevo de manera elefantiásica. Entonces tampoco es que hay que volver a recrear áreas que, pero evidentemente las áreas de control y las áreas de información hay que fortalecerlas, igual que legales. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque cada vez que avanzamos sobre un aspecto, tenemos un juicio o o un amparo para evitar que nosotros avancemos una medida. O sea, si, digamos, en el caso de la Universidad de las Madres, que es como yo ya dije mucho, es un desorden administrativo fenomenal y que es una universidad cuya pertinencia como universidad no está clara. O sea, se creó una universidad que no tiene fundamento para ser universidad. O sea, es una universidad que tiene la función de esparcir una ideología política. O sea, como si hubiéramos creado nosotros creáramos mañana la Universidad Mundial del Liberalismo, qué sé yo. Pero, perdóname, Sí. pero eso existe. Digamos, el hecho que tenga una ideología propia, la Universidad de las Madres, no está mal. Digamos, si académicamente está fundado y se basa en la No evidencia coincidimos ahí. científica, entonces también tenemos del otro lado algunas universidades que tienen alguna ¿Cuál? tendencia, no, no las quiero nombrar, pero digamos, algunas universidades. Pública. No, 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 bueno, digamos, de universidades privadas estoy hablando. Pero acá Pero estamos hablando de la plata de la pero gente. la universidad de, ok, no, lo que yo decía es Perdón, que perdón, dame la Universidad de las No, Madres, bueno, a perdón, ver, perdón, espera. No, para, la porque Universidad de las Madres se creó como una institución privada. no, Sí. no, ah, Sí, originalmente. originalmente. A ver, Bueno, te voy a decir después el mi Estado, pero posición oficial. después es el Estado. Yo entiendo que en el Mi Estado tiene que posición, haber pluralidad de ideas, pero originalmente la Universidad de las Madres fue creada como una entidad privada. Eso es lo bueno, que en el planteó marco de Alejandro. la ley y la Constitución, o sea, tenemos la ley y la Constitución. Nuestra perspectiva es, las universidades, lo dije en la reunión que tuve con el club, puede hacer lo que quiera, porque es a riesgo de esa universidad y la sociedad evaluará si paga para o no ese servicio que brinda esa universidad. Ahora, vos no podés tener con presupuesto público y con todo el sistema de una universidad pública una organización que tiene el objetivo de una determinada ideología, que es legítima pero no con presupuesto público. Entonces, no es que fue estatizada a la fuerza. Hubo un proyecto de estatización para crear el instituto y después salvaguardar todo ese proceso creando la autonomía, sin ningún fundamento académico. O sea, yo no tengo ninguna animadversión particular contra esa ideología. Poder tener por mí
puede hacer lo que quieran. Lo que nosotros no podemos hacer es, con fondos públicos, una perspectiva ideológica. No, ¿Entendés? Y si fuera una universidad, también debería cumplir con los requisitos de calidad no. y de pertinencia, como cualquier universidad privada dentro de la ley y la Constitución. No, estoy de acuerdo. Digamos, yo lo que planteaba es que no se puede discriminar a una universidad por una posición ideológica siempre que esté dentro del sector privado y que originalmente la universidad. Después podemos discutir si estuvo bien estatizada o no, y si cumple con las condiciones financieras, de rendición de cuentas, que evidentemente no estoy defendiendo porque evidentemente no está, por lo que se observa, no está en condiciones de funcionar. Pero lo que quería dejar en claro es que sí, una institución educativa, siempre que sea dentro del sector privado, puede tener una Totalmente. posición, Es ¿no? más, lo dice la ley. La ley dice, la ley te dice que las instituciones privadas tienen que adecuarse siempre y cuando respetando su ideario institucional. O sea, eso está contemplado en la ley. Pues si no, no tendríamos universidades privadas confesionales. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una universidad pública confesional? Te planteo el desafío. Mañana nosotros tenemos una universidad pública confesional que dice tiene que ser católico o evangélico o lo que sea. Si no, porque esa es la posición de la universidad. ¿Qué dirías vos? Déjame provocarte cuando fue la fusión de la San Juan Bosco con la de la Patagonia, pero bueno, eso es una chica, ¿no? Digo, no, Ese pero chico. bueno. No, además no lo hicimos nosotros. Bueno, pero A además, ver, nosotros no venimos a destruir el Estado, pero venimos a que el Estado cumpla con la tarea histórica que tiene que tener y abandone aquellas actividades donde el Estado avanzó por sobre la iniciativa privada. Entonces, aquellas cosas que el Estado hizo antes, bueno, me parece, forma parte Marcelo, del derecho. que también habría Que a mí el debate me encanta, me parece que también habría que revisar que el proceso en el cual se discutió lo de la estatización de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo se dio en un contexto de otras universidades que respondían claramente a intereses políticos. Y de hecho, el documento de las cuatro fundaciones que estaban detrás de la candidatura de Juntos por el Cambio hace un análisis muy profundo de eso y hace el pedido de que se frenen todos esos procesos porque eran agregarle más enfermedad a un cuerpo enfermo. Y acá vendría mi pregunta. Perdóname, Sí, creo que, Jaime, y también para que quede claro, yo creo que cuando hice la introducción hablé sobre los intereses políticos que respondían más a las necesidades de intendentes, la apertura de estas nuevas universidades, de acuerdo a muchas de ellas, y entonces quiero que dejarlo en claro, no, no, las últimas en general han respondido a intereses partidarios. las del Bicentenario las últimas 17 en son... parte. Quiero que quede en claro que no estoy defendiendo ese tipo, sino que hay que tener una visión estratégica. No estoy defendiendo la apertura de cualquier universidad, ¿no? Clarísimo. A mí me gustaría, Alejandro, y en esto reafirmar lo que dijo Marcelo, yo creo que el debate sobre esto es una opinión personal, obviamente, sobre el adoctrinamiento no es un debate pequeñito, muy chiquito y puntual, y qué sé yo, que hay que abordarlo, que hay que darlo, pero que se solucionaría si se solucionara, muy hipotéticamente y en mucho tiempo, porque creo que esto está ya muy mal, el sistema en general. Ahí O me quedó sea, una cosa, a mí por decir que sí, aclararle a él cuando vos decías el tema de que son casos aislados en el sistema. Yo creo que proporcionalmente son casos aislados, pero justamente cuando comienzan los casos aislados a encadenarse y empieza a ser un comportamiento reiterativo, hay que accionar. Y te voy a contar algo que nada que ver con nosotros ni nada, que fueron dos intervenciones, una en la Universidad Nacional de Cuyo y la otra en Comahue. ¿Con qué? Con dos hechos de antisemitismo. Entonces vamos a decir, no, comparamos esos dos hechos de antisemitismo, uno en Cuyo y el otro en Comahue, con todo el sistema y es muy pequeño. Ahora, con lo que estaba pasando en las universidades de Estados Unidos, ¿vos creés que no había que accionar sobre eso, aunque fuera un caso aislado? Entonces nosotros creo que en la salud del pluralismo que tiene que reinar en la universidad, ante el más pequeño caso hay que... No, porque ustedes no se enteran, porque yo no lo publico ni lo hablo con los medios, lo hablo con las autoridades y le digo, che, veamos qué manera lo corregimos.
Obviamente, si no se corrigiera, hasta ahora se ha corregido. Hay un caso que está terminado, por ejemplo, que fue justamente un docente que dijo, el que votó a Milei en mi materia no la aprueba. Yo hablé con el rector, se hizo todo el proceso, la chica esta, bueno, era una chica, dio el examen, lo reprobó. Entonces, ahora le van a tomar examen con un veedor del rectorado. Se habló con el docente, hablaron con la alumna, y eso terminó en un proceso con un informe final, cerrado el tema. Y cerrado que el profesor también entendió que se había excedido. O sea, no podés decir eso. Después puede ser que el examen esté bien o mal, eso ya nosotros no. Lo que no podés es hacer, es decir eso. Y en eso yo fui testigo, ¿eh? Yo lo vi en una cátedra de un profesor marxista y amigo mío, en una universidad privada. E inició un seminario, inició el seminario y dijo, bueno, ¿quiénes de acá ustedes son liberales? Y 4 o 5 pibes levantaron la mano. Ocurrió hace unos años, ¿eh? Antes de mi ley. Levantaron la mano, bueno, conmigo no van a probar nunca. Lo escuché yo. ¿Entendés? Ahora ya está jubilado, no me voy a meter en ese tema. Pero te quiero decir, ese tipo de discriminación, como le dije a un amigo, kirchnerista en Twitter, yo a veces, antes participaba más, ahora me restringieron porque, bueno, hay que, si no. Pero bueno, le di el siguiente ejemplo, hagamos al revés. ¿Qué pasaría si yo mañana recibo, que puede ocurrir perfectamente, una denuncia de un alumno que dice, un profesor dijo, ¿quién votó a Cristina? Los que votaron a Cristina en mi cátedra no van a aprobar. Podría ocurrir perfectamente, porque la grieta hace eso. Y entonces yo le dije, y ahí me vas a ver a mí actuar exactamente igual, porque yo lo que quiero defender es que no pase, que no le pase a uno, que no le pase al otro. Decí dentro de la ley y la Constitución lo que se te ocurra. Obviamente que tampoco el profesor tiene la obligación de ocultar su ideología. Si tiene una idea, por ejemplo, mis alumnos todos sabían que yo estaba con Javier. Además era público, estaba en la campaña, qué sé yo. Pero ahora, tenía un montón de alumnos que votaban otra cosa, que opinaban otra cosa. Además, yo doy ciencia política, se arman unos debates bárbaros. Yo doy teoría del Estado, imagínate. Eh, Se arman unos debates terribles. Pero nunca le impondría a un alumno decir, eso que decís vos, tu idea está equivocada, está mal. Podemos debatirla. Vos podés tener una visión, otro puede tener otra visión, puede haber, como siempre en ciencias sociales, tenemos distintos paradigmas. Y eso es lo que me parece que tenemos que defender. Y es algo que no estaba en discusión antes. A partir de la grieta, y ahora se agravó, eso estuvo en discusión. Igualmente hoy por hoy, yo te digo, después de 8 o 9 meses de prédica constante, estamos mucho mejor. De cualquier manera, creo que, digo, es mi opinión, creo que es un caso, por supuesto, que no debería ocurrir, pero no me parece que es la discusión central que hay que dar, que tengamos los problemas de autonomía y rendición de cuenta y mala utilización de los recursos. Ese es el Sí, 95% del sí. problema. Lo demás son detalles a corregir. Yo creo que debería la propia universidad corregirlos, no que tenga que intervenir la subsecretaría, pero bueno, es mi opinión. A ver, que quede claro lo que yo dije, que es estadísticamente pequeño no quiere decir que no sea importante. Una cátedra donde pasa eso es una mala cátedra, ¿no? Un profesor que hace una cosa como esa, creo que queda descalificado como profesor, ha ocurrido siempre, posiblemente seguirá ocurriendo y pasa en todos lados y hay que combatirlo. Que en el país hubo en los últimos años un clima cultural que favoreció ese tipo de cosas es otra cuestión y eso de alguna manera ojalá no aparezca una cosa de signo contrario, sino que cambie. Pero volviendo a lo que me parece que son los temas de fondo. La universidad, como el sistema educativo en general, tiene una lógica de crecimiento, no de decrecimiento, sino de crecimiento desbocado. Crece porque crece. Por ejemplo, el sistema obligatorio crece sobre la base de que hay crecimiento vegetativo y resulta que en una Ya provincia no, como Mendoza hay decrecimiento ya no. vegetativo. Pero los mecanismos internos del Se están cerrando sistema. jardines de infantes porque no hay Bueno, matrícula. está bien, pero a ver, pero en general lo que hacen es dividir la matrícula para no cerrar el jardín. Eso es lo que pasa en el campo de batalla. Pero hoy ya, Pero porque tengo la estadística.
Pero la Ya hoy pregunta tenemos reducción de la tasa es así. de A ver, población y se empieza a sentir en el sistema el inicial. primer año que yo estuve en la dirección de escuela entraron 32.000 chicos en primaria y el último año que estuve entraron 27.000 Claro, y eso ha seguido bajando y actualmente entraron 20.000. claro. Y además esto es un fenómeno mundial, salió una nota hace 2 días de España que también decrece. Pero más allá de este fenómeno, los sistemas educativos internamente tienen una lógica de crecimiento. Esta lógica de crecimiento tiene que ver con que estamos en el país de Sarmiento, donde había que hacer más escuelas. Entonces yo me acuerdo cuando Nelson Castro le dijo a Soledad Acuña que quería cerrar unas escuelas que no tenían alumnos, le dijo, ustedes que las abiertas que ya van a venir los alumnos, con esa idea de que en realidad falta en el sistema y hay otra idea también muy desarrollado de que es mejor que haya más. Entonces, por ejemplo, San Luis tiene 3 universidades, en Mendoza había, cuando yo era chico, una carrera de derecho, hoy hay 7. Y así, cuando yo estudié en filosofía y letras, había 7 carreras, hoy hay 26 dentro de filosofía y letras. Y cuando yo estudié en filosofía y letras, esas 7 carreras proveían monopólicamente a todas las escuelas de Mendoza, de profesores de secundaria, de literatura, de filosofía, de geografía, de historia, de inglés. Hoy prácticamente ninguno de los profesores del sistema secundario salen de la universidad porque salen de los institutos, que es el otro crecimiento desmañado y desbocado. Entonces, la pregunta es, ¿vos visualizás la posibilidad, y me parece que lo que estás planteando de los datos, y era donde yo apuntaba cuando marqué los datos al principio, visualizás la manera de racionalizar nuestro sistema educativo, es decir, de salir de esa lógica de que hay que crecer porque más es mejor y poder ordenar de alguna manera de acuerdo a la necesidad? Por ejemplo, hay un concepto básico que es el de las carreras prioritarias. En Mendoza nosotros pusimos para los institutos superiores el favorecer la apertura cuando había cuando había demanda en el sistema, en los profesorados, y hacerlo decrecer. ¿Qué es lo que pasó? El sistema privado, hay un informe que se hizo, el sistema privado se contrajo, es decir, los institutos superiores privados se contrajeron y se redujo el 30% la oferta. El sistema estatal quedó igual. Claramente creo que muestra que nuestro sistema estatal está armado para crecer, a pesar de que está previsto en todos los estatutos, que cuando no tenés una determinada cantidad de alumnos, etcétera, podés cerrar. Mirá, No se cierra. Entonces la sí, pregunta es, ¿tenés visualizado la posibilidad de poder... hoy en el contexto actual, hoy es muy difícil. Muy... Y no porque los docentes votan. Nadie va a votar su propia extinción. Ujú. O sea, tampoco voy a decir la universidad. La universidad que tiene la carrera de historia tiene 18 docentes. ¿Cuántos alumnos tiene? Tiene un solo alumno. O sea, no está justificado decir, pero guarda también con ese tipo de criterio. ¿Por qué? Porque también tenemos en otra universidad una carrera muy importante como es ingeniería en materiales que tiene solo 8 alumnos. Entonces también hay que pensar todo el criterio de la carrera, porque nosotros tenemos carreras tecnológicas. Uno de los pilares de la gestión nuestra es la defensa de las carreras tecnológicas. Por ejemplo, la inversión más importante, y lo van a ver porque cuando salga el presupuesto van a salir todos a analizar el presupuesto, yo se los adelanto, digamos, donde se va a notar una inversión muy fuerte del Estado es en las carreras de ingeniería. Por eso es fundamental para el país que viene. Nosotros vamos a necesitar plomeros, carpinteros y todo, pero también ingenieros y especialistas en alta tecnología. O sea, eso es. De la misma manera que de hasta donde podemos desincentivamos la creación y proliferación de facultad de Derecho. Pero ahí chocamos con otra cosa. ¿Por qué hay tantas carreras de Derecho? Uno, son baratas. Primero está lleno de abogados. Entonces, docentes tenés, son baratas. Pizarrón, pim, ya está. Aula y listo. No tenés que comprar materiales, no tenés que comprar equipamiento, no tenés que equipar laboratorios, no tenés que rogarle a los ingenieros que vengan.
Porque, por ejemplo, en las carreras de ingeniería hay mayoría de dedicaciones simples. ¿Por qué? Porque los ingenieros trabajan en otras cosas y dicen, no, yo full time no voy, ni part time ni nada. Entonces tienen muchos docentes de dedicación simple. ¿Por qué? Gente que tiene otras actividades. Pero además hay otra cosa por la cual proliferan ustedes saben que el Consejo Interuniversitario Nacional, o sea, las universidades públicas ponen consejeros en el Consejo de la Magistratura. Bueno, ¿y cómo se votan esos consejeros? ¿De dónde salen? ¿Se junta el CIN y lo dice? ¿Cómo se resuelve eso? Votan los titulares de cátedra. Más titulares de cátedra tengo de derecho, más voto tengo. ¿Me explico? Y defino algo que en la disputa de poder que había en la Argentina era muy importante. Entonces hubo un incentivo a tener dedicaciones full time en el área de derecho y a crear facultades de derecho. O sea, los incentivos están invertidos. ¿Sí? Una pregunta. Estoy contando cosas que nadie cuenta, nadie dice. No, respecto Como quieran. Eso le preguntaba a Digan, Marcelo. Vos, acá los jefes son ellos. no, 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 no. Yo no tengo problema. ¿No? Bueno, dale. Perdón. Que hablabas de por qué tanta Se escucha bien, se tecnología y a escucha lo bien. mejor en las ciencias humanísticas versus las STEM, digamos, ingenierías, matemáticas, exactas. Creo que también una parte de la respuesta viene dada por la formación y de cómo salen, digamos, ¿no es cierto?, del sistema obligatorio. Digamos, en realidad la capacitación en ciencias exactas, en matemática, en la formación de base de los chicos, al margen de que solamente egresan el 50%, digamos que ese 50% que egresa tiene una formación de los saberes básicos de matemática muy disminuidos. Entonces, digo, es verdad que posiblemente haya una parte de la respuesta que viene dada por el lado de cuestiones políticas, pero hay otra parte que también es estructural y, bueno, no compete a tu cartera, pero sí, digamos, a... Igual yo te digo, creo que viene igual de mal la lectoescritura. Sí. Entonces vos para carreras humanísticas también tenés que tener lectura y comprensión de texto. Yo lo sufro yo. O sea, yo tengo los alumnos de que recién ingresan, ¿no? Y yo tengo 70% de reprobados, que me entregan la hoja en blanco. Y no leen, no escriben, no hay comprensión de texto. Entonces no es solo las matemáticas. Tenemos un problema con la lectoescritura y con las matemáticas. Una construye sobre la otra, a lo que voy es que digo que hay una cuestión de base muy fuerte. No, claro, totalmente de acuerdo. ¿Y sabés dónde se ve la diferencia? En el rendimiento de una cosa para destacar muy buena del sistema universitario, son la calidad, que sigue siendo muy alta, de los colegios secundarios universitarios. Vos ves que el rendimiento de los graduados de colegios secundarios universitarios es muy superior al rendimiento promedio de una escuela normal obligatoria. Déjame hacer un comentario y complemento, perdón, ya, un segundo. Complemento un poco lo que decías vos, Ivana, y una idea para Alejandro, que seguramente ya la debe tener, pero una forma de aumentar la cantidad de ingenieros. Por ejemplo, Corea es el país que tiene mayor cantidad de ingenieros por habitante. ¿Sabes cómo lo hizo? Feminizando la carrera, incorporando a las mujeres. Me parece que ese es un objetivo que debería también tenerse en la agenda, porque solamente con los varones no vamos a llegar al número, ¿no? Y acá viene la pregunta, ¿y cómo haces? Cupo no, ¿eh? Yo doy Nosotros, ideas, ¿cómo? libertad total, igualdad de género tenemos nosotros. Toda igualdad absoluta entre hombres y mujeres. No vamos a poner cupo positivo. No, no es cupo, sino es, digamos, incentivar las carreras de matemáticas de Me los gusta llamar niños libre.
desde los jardines, del preescolar, etcétera, etcétera. Esos son, digamos, cuando mirás el fenómeno de Israel y el ingreso en las carreras cuantitativas, ya desde los jardines infantes o de preescolar se utilizan modelos cuantitativos. Entonces, es toda una cuestión cultural que creo que hay que trabajar. No es fácil, pero si lo dejamos solamente al libre mercado, no sé si vamos a llegar, ¿eh? No, no, libre de mercado, no, libertad. Yo, esas cositas que empiezan a sonar a ingeniería social a mí no me gustan, ¿eh? La gente que haga lo que quiera, las mujeres que hagan lo que quieran y los hombres que hagan lo que quieran. No estemos nosotros del Estado empezando a digitar, deberías, vos niña deberías ser ingeniera. No, pero yo quiero hacer otra cosa, que haga lo que quiera. Ahí estamos en un límite ético que nosotros, por lo menos, ideológicamente, tenemos otra visión. Mi Perdón. nombre es José Luis Martirena, yo soy de Mendoza. En Mendoza hemos tenido en el curso de la semana pasada una novedad bastante interesante, que se hizo pública en un medio de comunicación. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo tuvo la reunión para repartir los ahorros en cargos docentes, del primer semestre, 1.000 millones de pesos. Esa práctica, ¿cómo se reparten esos ahorros en cargos docentes? Se reparten 60% por la facultad que ahorró y el 40% se redistribuye entre las facultades en base a un proporcional de alumnos. ¿Para qué lo pueden utilizar? Ya no las autoridades de la universidad, sino de las facultades, discrecionalmente. Esa es una universidad mediana de Argentina. Yo me imagino lo que debe pasar en las universidades grandes. Entonces, mirar lo que pasa con los sueldos y los cargos docentes que hay y lo que están presupuestados, a mí me parece que es una linda beta para poder trabajar. El segundo tema que te quería plantear es un tema de mi interés personal, es que no está en ninguna de las estadísticas universitarias discriminados los ciclos de complementación curricular. Ah, mirá vos, no Los sabía. ciclos de complementación curricular generalmente en las universidades están hechos para captar a los egresados de las tecnicaturas Claro. de educación superior y que por lo tanto están relacionados concretamente a trabajos prácticos y a trabajos del mundo real de la producción, de los servicios o del comercio. Y de eso no hay ningún dato registrado ni hay posibilidad Claro. de obtener. Y a mí me parece que es un rubro que No, no sabía que ese dato no estaba ahí, es interesante, sí, claro. es un rubro muy importante porque capta gente egresada de los técnicos superiores y de los oficios. Y me parece que ese es un tema que deberíamos poder trabajar e identificar mucho mejor si existieran los datos. Bueno, muy bien, lo tomo, muy interesante. Respecto de, Claudia, esperá que le contesto la, sí, la anterior, yo me enteré por los medios, lo de Cuyo, me enteré por los medios, porque salió una nota con eso. La verdad que si es como la nota dice, yo voy a investigar la legalidad de la medida, porque la ley de administración financiera, a la cual también deberían adecuarse las Mi universidades, mujer ha sido miembro de los consejos superiores anteriores, ¿no? claro. Y eso se hacía como práctica siempre. No, bueno, pero lo que está destinado para salario no puede tener otro destino, es para salario. O sea, no puedes cambiar el destino de la partida. Pero bueno, ya nos vamos a revisarlo eso. Claudia Romero de la Universidad de Integral, soy profesora aquí. Bueno, tengo varios comentarios Dale. y dos preguntas. Vamos a elegir. El primero es casi un nobleza obligada. Dijiste cuando llegaron en el gobierno, encontraron todo arrasado, como parecía el éxodo jujeño. Nobleza obligada, mi origen me hace decirte que el éxodo jujeño fue un acto de Sí, totalmente. valentía y patriotismo, no sé. Fue una chanza, fue una chanza. No, por eso te la devuelvo. Bueno, em, el segundo comentario es que resistirse a decir tu niña debe ser ingeniera, digo, en el contexto se comprende, pero hay que saber que el sistema educativo le dice a esa niña, tú, como eres niña,
vas a aprender menos matemáticas. Digo, eso es un hecho. Es evidente. Es un hecho, es evidencia. Entonces, eso ocurre. No nos metamos ahí que no salimos más. No, no, es un comentario simplemente que No vamos a estar de frente. acuerdo. Está bien, pero digo, mi comentario es que frente a esa opción, que es la de no incentivar igual, que respeto, digo, quiero decir que en la realidad está ocurriendo esto otro. Y las dos preguntas son, se habló aquí de que, bueno, se nombraron como dos problemas, ¿no? Inicialmente el problema del adoctrinamiento, sometimiento, o llamaría yo violencia institucional, en el caso de no solo falta de pluralismo de ideas, sino, digamos, una militancia académica, hasta de persecución a docentes o alumnos, más o menos sutil, que es real y que en lo personal creo que es un tema grave, digo, importante, aunque numéricamente no afecte a tantísimos, creo que afecta a muchísimos. Al mismo tiempo creo que es un tema importante. Ahí la pregunta es, ¿cuál es la intervención? Exactamente, ¿cuál es el procedimiento, la intervención que tiene la subsecretaría? Si hay un procedimiento para estos casos de violencia institucional, ¿cuál es ese procedimiento? O si uno lo puede ver. O también en casos de hostigamiento, acoso, por diversas razones, a alumnos y profesores. Esta es la primera pregunta. Y la segunda, chiquita, es, ¿cuál es el plan estratégico que tiene el gobierno en relación al desarrollo de las universidades? ¿Hacen falta crear más universidades? No. ¿Dónde? Según tercera, ¿qué carreras son esas carreras estratégicas para el gobierno? Y en ese caso, si es que va a haber algún tipo de política de incentivos, ¿y cuál sería esa política? Son tres. Bueno, Bueno, vos me vas haciendo acordar porque si no me aburro. Vamos a la claro, primera, la que es, de ¿cuál es el bueno, el procedimiento? procedimiento lo que hicimos es todos los datos que ingresan, las personas que están que lo leen, a lo que se ingresa solo por un email único que es para eso. E incluso a mí la que me llega por otro lado, yo le digo, manda un email describiendo todo para que tenga ingreso. Y después está sometido a la ley de protección de datos personales. Y en virtud de eso, se lo remitimos al rector bajo la misma cualidad y queda supeditado un informe posterior de qué sucedió con eso por escrito. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso en el cual la institución no haya respondido. La verdad también sea dicha que en este tema hemos tenido muy buen diálogo con los rectores y están completamente de acuerdo conmigo en el respeto irrestricto del artículo 33 de la ley de la pluralidad de ideas y líneas de investigación en la universidad. Segunda, Plan estratégico. plan estratégico. Eh, no nos gusta mucho la planificación. Por O eso, sea, los planes quinquenales y la cosa. Lo que sí, creemos que hay áreas estratégicas que tienen que ser fortalecidas. Claramente el área tecnológica, el área de inteligencia artificial y el área de ingeniería. Esas son las áreas fundamentales en las cuales estamos ahora trabajando. Igual mi idea era en algún momento hacer una especie de seminario que seguramente vamos a invitar a todas las instituciones a trabajar para debatir un poco cuál es en los próximos 10 años, digamos, a dónde va el desarrollo económico y el desarrollo académico que necesitamos. ¿Por qué? Porque a veces el sentido común nos traiciona. Por ejemplo, en un momento, hasta hace muy poco, el tema del desarrollo de programadores era como la gran panacea. Y hoy está un poco cuestionado porque la inteligencia artificial está demostrando tener una capacidad muy importante para programar. Entonces, hoy hasta los que no sabemos nada de programación podríamos empezar en poco tiempo a programar. Entonces, eh, ver este tema de la creatividad, ¿no? Como donde en el avance de la inteligencia artificial empieza a tener mucho valor la creatividad humana, que es irreemplazable, ¿no? Entonces, cómo nosotros también
empezamos a tener en materias que son tecnologías y que a veces están alejadas de las humanidades, esa creatividad que nos hace diferente a las máquinas, ¿no? Eso es un tema que todo avanza muy rápido, entonces tenemos que ir viendo también nosotros para dónde va a ir, ¿no? Eh, y respecto de las carreras en sí, la idea es mejorar la graduación y reducir ¿Hay la... incentivos para esa No, carrera? el incentivo económico se está dando, el perfil que tiene, por ejemplo, la beca Belgrano, que tienen este perfil, tiene un perfil tecnológico y de las biológicas, muy fuerte. Son 36.000 becas, ese programa se va a continuar y se va a reforzar. Y la tercera era... Eso. Ah, no, no. El Lucas perdón. Gracias. Soy Francisco von Gutenau, quizás conocido porque fui el rector fundador de la Universidad de San Andrés. Quiero felicitar por un lado a la ITELA por esta iniciativa que me parece sumamente valiosa. Y voy a hacer un pequeño comentario al título de la charla, Ah, bueno. porque lo que me sorprendió de esta actividad es que usted pusiera el acento en el diagnóstico. Y en el título no habla del diagnóstico, sino que dice A ver qué dice, no me acuerdo. coordinación, financiación y expansión. Ah, yo de expansión salgo corriendo si me dice expansión. Pero dice expansión. Expansión de la matrícula. Hubiese sido magnífico que Está expandida empezara, ya la matrícula, no tenemos un graduado. hubiese sido magnífico que empezara esta descripción con diagnóstico, porque lo que aquí está faltando realmente es un diagnóstico. Y por mi experiencia, muchos años, en distintas universidades, admito que siempre en universidades privadas, el derroche de la universidad estatal es tremendo, tremendo. Y el hecho que sí, que ahora en esta discusión es que se dijera de que los gastos de funcionamiento a los que el gobierno le dio una partida para aumentarlos, representaban, yo ahora no recuerdo si era el 5 o el El 10. 10% más o menos, digamos. Bueno, yo, por mi experiencia de gestión, con ese porcentaje no funciona una universidad. Depende de qué se entiende por gasto de funcionamiento. Pero vuelvo a decir, me parece que el derroche en el sistema universitario estatal es tremendo. Yo me acuerdo que en un momento dado hicimos un análisis comparativo de lo que costaba un egresado en San Andrés y lo que costaba en la UBA. Costaba lo mismo. Costaba lo mismo. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Con todo lo que tiene la UBA, ¿cómo puede ser que cueste? Muchas gracias. Bueno, no, bueno, el tema también es hacerlo un poquito más ameno. Entramos en el tema del diagnóstico, es que tenemos un problema básicamente por la baja graduación. Con un sistema, como vos decís, que es muy grande y que el Estado invierte una cantidad considerable de dinero, no estamos obteniendo lo que es el producto que ese sistema tiene que generar, que son graduados de calidad. O sea, tenemos graduados de calidad, pero en baja cantidad, comparado con la matrícula que tenemos. Ese es el gran problema. Y la proliferación de títulos, que no lo nombramos acá, que es la expansión de títulos, que tenemos el doble de títulos que un país desarrollado. Es la inflación Inflación en todo tenemos inflación. Sí, Bueno, Lucas Luchillo, de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires y de la UBA. Varios comentarios. Digo, yo soy usuario experto de estadísticas universitarias, entonces tengo una visión levemente diferente. Yo creo que son bastante buenas y que el equipo que viene trabajando desde hace muchos años, muy marginado por las distintas ahora no, gestiones, ¿eh? bueno, digo,
ya le cambiaron, si ya los mudaron del lugar No, no original. quisieron mudarse, Bueno, pero lo que le ampliamos la está cantidad bien. de gente. Igual a eso yo ya sé dónde vas. Espera un Te poquito, cuento déjame que que... yo sé lo que... A ver, desde la decisión del CIN del 2011, la instancia del rector de la Universidad del Sur, del Araucano nominal, hay una cantidad de información, puede haber universidades públicas que no la dan, pero hay como para reportar más de lo que se reporta, y se reporta bastante, y se reporta bastante. Hay algunos vacíos que son importantes. El principal es de las universidades privadas. Es Las cierto, universidades privadas han conseguido no reportar datos presupuestarios, cierto. ¿eh? Y nadie le pone cascabel al gato. ¿Eh? Igual ahí yo no, ¿Eh? yo tengo ahí una duda de si nosotros tenemos derecho a pedirle eso a la privada. Absoluto derecho, No, bueno, absoluto derecho. Primero, tienen que cumplir con la ley. no exige en ningún lado la No, ley que es el que tiene que reportar segundo, presupuesto a la privada. segundo, tienen que reportarlo a la Administración de la Inspección General de Justicia. Tercero, digamos, obviamente, pero nuevamente, un sistema de información universitario en el que la información presupuestaria de las universidades privadas no está, es un déficit importante. Segundo, el gran agujero negro, importantísimo, no depende de ustedes, es el terciario no universitario, donde no sabemos nada. De cualquier manera, es competencia del Ministerio de Educación, aunque no sea. Sí se puede reportar, por ejemplo, con mayor detalle, pregrado y grado. Un poco lo que planteaba del ciclo de complementación también va en ese paquete. Pero en principio, yo diría que para buena parte de las cosas que hay que saber del sistema universitario, mirando además la información de otros sectores de la Administración Pública Nacional, yo no tendría un diagnóstico en ningún caso tan duro. Ahora, otro punto que me parece importante, digo, más allá, digamos, no coincido del todo con la visión esta dispendiosa de las universidades nacionales. La verdad, la conozco bien. Durante muchos años participé en la vida política universitaria, hace como 20 años que no estoy, pero la conozco. Y empezar a mirar por ahí, bueno, puede llevar a encontrar algunos problemas. Te anticipo que no van a ser de la escala que se sugiere. Sí, hay algunas cosas que son importantes y que forman parte del corazón de cualquier política pública, en este caso, la regulatoria. Marcelo señalaba bien que en la Argentina el título es habilitante, hubo proyectos de que no lo fuera, me acuerdo de Carlos Nino de la década del 80, y la Ley de Educación Superior decidió que lo que había era que mirar más bien los procesos, a partir de unas carreras que se consideraban de interés público, artículo 43, y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que yo creo que es una institución que, como muchas en la Argentina, ha sufrido un ostensible deterioro desde el momento inicial hasta la actualidad. Sin embargo, no hay ninguna iniciativa de reforma, y más aún, sin que nadie observara, cuando se discute la ley de Bases. bases, la CONEAU desde el principio está entre las instituciones excluidas. Entonces, No tenemos votos nosotros. ¿qué? No nos alcanzan No los es un votos. problema no es un Sí, ¿cómo que problema, no? no es un problema de voto. En todo caso, decime vos cuál es la posición gubernamental sobre qué hacer con la La CONEAU, y CONEAU. si el modelo de evaluación que se adoptó de la década del 90 sigue siendo un modelo adecuado, y la deriva que tuvo ese modelo en los últimos 25 años es un modelo adecuado
para certificar la calidad de las universidades. Un último, tengo varios más, pero tengo un último. Dale. Voy al baño y vengo. Yo acá anoté los dos. Dale, Pues tome agua. Dale. Tomo agua, ¿dónde es? Ahí enfrente, indicáselo. Bueno, ya querría yo ser secretario para ir al baño en el medio de la conferencia. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por venir. Al contrario. Bueno, sí, sí, sí. Poner una la Lucas, muy bien. Hemos visto la... Bien, sí. No, se armó un poco picante. Yo traté de meter un poco de picante también, porque si no. Viste, como siempre, en las reuniones parecemos de derecha y la derecha de izquierda, ¿viste? Es complicado, ¿no? Bien, vamos a seguir 2 horas. Bueno, ahí está. Bien. Y después dos cositas más. Una sobre el proyecto de ley. Entiendo la posición general del gobierno, entiendo también que es un argumento débil cuando uno trabaja sin ley de presupuesto. Entonces, si vos decís, teníamos este presupuesto, esto es lo que se votó, no. Tenían el presupuesto del año pasado y lo reajustaron de acuerdo con su preferencia por vía de DNU y decisiones administrativas. Entonces me parece perfectamente legítimo que los que no les gusta esa distribución y no votaron a favor o en contra de la ley del presupuesto, la actúen. El último punto, que ahí, es un poco, me parece, para discutir, es sobre la eficiencia o ineficiencia del sistema universitario. La idea de que entre muchos se reciben pocos es una discusión histórica en la Universidad Argentina, no empezó ni en los últimos 20 ni en los últimos 50 años. Sí, pero si tomás la estadística, si vos te gustan las estadísticas, fíjate lo que pasó los últimos 10 años. No, Lo que pasó en los últimos 10 años. espera un poquito. No es igual que el resto. Déjame la discusión. La Argentina adoptó un sistema de ingreso diferido. ¿Sí? No decís, en otros sistemas, vos a la entrada tenés una barrera. ¿Sí? Esa barrera puede ser con diferentes formatos. La Argentina decidió, hay una ley, que eso no es así, que hay ingreso irrestricto, rarísimo, porque es ingreso irrestricto, no solamente a la universidad, sino a la carrera. ¿Sí?
Un sistema, esto es lo raro de Argentina no es que haya ingreso restricto, que el ingreso restricto sea en el nivel de la carrera. Ahora bien, esto es lógico que se traduzca en mayor Inserción. ineficiencia. Eso es inevitable, después se puede discutir cuánto. Este argumento lo sosteníamos y decíamos, bueno, sí, hay que mejorar la eficiencia. Yo en los últimos años estoy cada vez menos convencido. Como docente, sobre todo, ¿por qué? Porque el deterioro del nivel previo y la calidad de nuestros estudiantes se derrumbó. Entonces, si yo soy ineficiente en términos agregados, por lo menos, quiere decir que los que estamos al frente de los cursos, todavía, a diferencia de otros niveles educativos, todavía decimos, este no. Entonces, la presión por la eficiencia que yo la he visto en las reuniones, en algunas reuniones del CIN, yo la miro con preocupación, porque eso puede terminar, y con alguna de las resoluciones que sacó el Ministerio el pasado, por ejemplo, con la ligereza que se adopta a la virtualidad, eso yo lo veo como un llamado al siga-siga. Entonces, del lado de la eficiencia, perfecto, entiendo el argumento de que somos ineficientes, de que entran muchos y se reciben pocos. Del lado del contraste entre los estudiantes que tenemos y lo que se supone que tienen que aprender en nuestros cursos, empiezo a mirarlo de otro modo. Bueno, muy bien. No sé. Eso último no sé, la verdad que no tengo una... Sí te cuento lo de las estadísticas. El problema con el sistema es que contesta lo que el sistema quiere. Entonces hay cosas, preguntas que yo le hice al sistema estadístico no me las pudo contestar. Que justo son las respuestas, las preguntas que yo quiero para poder discutir. ¿Cómo defino el presupuesto? No me pueden contestar, pero vos estás seguro que ese alumno es real. Me explico, la estadística no me refleja lo que yo veo en la realidad cuando voy y visito el campus. Entonces digo, ¿cómo? Acá no hay 30.000 tipos. Acá hay un... Entonces vos tenés un presupuesto para atender semejante demanda que después no se corrobora en la realidad. Y cuando nosotros quisimos introducir cambios, ¿viste cómo es? Si vos conocés cómo es, ¿viste? Que tenés que tener el pre armado. Bueno, ahora estamos en todo ese proceso para que conteste. Los datos están. El problema es cómo vos extraes, por eso cuando él dijo minería de datos estoy haciendo lo mismo. O sea, tengo 4 personas nuevas de estadística que lo que están haciendo es contestando la pregunta que hace la decisión política. Entonces, ¿cuántos alumnos reales yo tengo? ¿Cómo los compruebo? Pues si vos me cargas, nunca descargas un alumno, vos tenés un dato falso. En un momento me daba que tenía gente que hace 25 años que está en el sistema. Entonces nadie nunca descarga. ¿Cómo compruebo yo? Materia aprobada. Por ejemplo, el sistema a mí no me dice qué materia es, porque tiene un código que no... Bueno, estamos viendo cómo hacer para que él me muestre qué materia, porque vos tenés razón, el dato está cargado, es una gigantesca base de datos. Lo que decide que tenemos la base de datos en el Estado es verdad. Se dice fácil, se hace difícil. Todavía estoy tomando, digamos, tener que me sirva la base de datos que yo tengo. Una vez que la tenga, yo el primer cruce que voy a hacer con ANSES. ¿Por qué? Porque tengo testimonios directos, digamos, de que habría cierta inflación de inscriptos, que la manera que puedo chequearla es contra la base de datos de ANSES. ¿Por qué se hace la inflación de inscriptos? Sí se hacía porque en aquel momento, o sea, antes que estuviéramos nosotros, recordemos que había otro sistema de beca que era muy parecido a una especie de complemento del plan social, que eran las becas Procrear, que siguen estando, aunque con un valor no ajustado, digamos, cuando nosotros sí ajustamos no está tan ajustado como si ajustamos las Belgrano, y que son distintas, viste que una es horizontal y las Belgrano son becas verticales, o sea, van por carrera, y hay cupo incluso por carrera y por facultad.
Sí, No, voy terminando, espera. sí, le Entonces, quería hacer una pregunta a Luca. creo que en ese aspecto estamos avanzando para hacer la base de datos útil y que converse con las otras bases de datos que tenemos en el Estado. Ojalá en algún momento, yo creo que la interoperabilidad de las bases de datos va a ser fundamental, incluso con mi Argentina, para que empecemos a sacar los papeles, digamos, del sistema. Y con EAU. Con EAU, la principal crítica que nosotros tenemos es la politización. Y la politización se da porque la mitad del organismo se crea, se compone por miembros que designó el Parlamento y que la verdad que no se ajusta al criterio de cierto nivel académico o trayectoria, sino por el lobby político que en ese momento lo... Y eso ha ido a lo largo del tiempo deteriorando, porque es una mayoría, son 12. Si vos tenés la mitad estrictamente puesto por la política, eh, eh, empieza a generar una tendencia en el sistema. Digamos. Esa es la principal crítica, que vuelva a ser, como fue originalmente, un organismo con un fuerte acento académico. Hola, ¿cómo estás? Eh, Soy Paloma, soy parlamentaria de una legisladora de la ciudad que es muy liberal, que quiere bueno. reformar todo el sistema educativo, así que bueno, compartí un montón de cosas que dijiste y tenía tres preguntas bastante diferentes. Una es si tienen calculado, si pudieron llegar a calcular ya más o menos el costo por alumno de la universidad, que bueno, creemos que es como fundamental saberlo porque es una de las cosas en las que uno debería asignar el presupuesto, ¿no? Después la otra es si han pensado también en que el tema de que los chicos quieran o no estudiar carreras STEM tiene que ver con la motivación con la que vienen desde antes del secundario, con todo esto de que capaz ya salen desmotivados porque lo que hemos visto en base a investigaciones es que hoy en la escuela secundaria se sigue enseñando como en el siglo pasado y nos enseña como para el siglo XXI, entonces ya los chicos vienen como con menos ganas y además en este mundo que es mucho más rápido, ver una carrera de 6 8 años, el chico es como que dice, chicos, chicas, ¿no? Como, wow, capaz que no le copa tanto. Y la última, también nada que ver, es que si se le ha pensado darle un poco más de libertad a las universidades privadas en cuanto a la formación de los planes de las carreras, porque sé que están muy atados a lo que diga la CONEAU. Y ahí, personalmente, creo que se está nivelando la universidad privada a la universidad pública y no se le está dejando como ser, que capaz el privado siempre tiene más las herramientas para mejorar o brindar o traer algo que capaz el Estado por a veces todavía no puede, si tienen pensado como de alguna manera darle más esa libertad para que puedan dar como el 100% de lo que hoy capaz no están dando porque tienen que esperar a que la CONEAU le diga sí, tu plan está bien, no, tu plan tiene que seguir esto, esto y esto. Ah, eso. Bueno, voy por la primera. Costo por alumno. Primer problema, ¿cuántos alumnos son realmente? O sea, nosotros para justamente, el dato clave es nosotros tener la certeza que el alumno que estamos midiendo es el alumno realmente. Entonces, yo te podría dar, pero te diría invalidar ese número de muchas maneras. Por ejemplo, en la UBA, vos ponés o no el CBC, te distorsiona completamente la estadística, incluso la de graduación. Entonces yo creo, antes de entrar en ese tema, en ese cálculo, tener muy claro cuántos alumnos realmente nosotros tenemos cursando. Segundo, el tema motivación. Yo doy una materia muy aburrida, pero muy aburrida. ¿Eh? Yo doy historia económica, además de ciencia política, no es tan aburrida. Historia económica es muy aburrida. Y yo la verdad que, sabiendo que uno por ahí tiene muchos años dando clases, pero yo que noto, los chicos quieren aprender, no es que no quieren. Es más, exigen. Toda la queja y la desmotivación es porque no le digamos nada a la situación en la que ellos ven que no hay ese apego por ahí o ese entusiasmo de parte del docente. Yo creo que ya acá nos metemos en otro tema que es eh, qué tenemos que hacer nosotros como docentes en el grado superior. Es muy distinto a los otros. Yo no tengo ninguna experiencia docente fuera de la universidad. Tengo la máxima experiencia de antigüedad docente, toda en la universidad. eh, y toda la pública. Mi experiencia con eso es que
los chicos se dan cuenta cuando uno le pone ganas, cuando vos lo disfrutás también junto con ellos, exigiendo, pues yo soy bastante exigente, pero darle todo, ellos ven que vos pones todo, le das todo, contestás toda la pregunta, las clases están preparadas, están armadas. Yo creo que del lado de los alumnos no hay ese desgano. Y en una materia súper aburrida, pues yo tengo que analizar cuadros, estadísticas, la historia del proceso de industrialización, pero incluso apelando a todas las posibilidades que nos da hoy la tecnología, vos lo puedes hacer súper divertido. Y yo creo que eso tiene que ver también con de conectar con esa motivación. Y yo la verdad no he tenido experiencia, es rarísimo un curso que a mí me dé la sensación de que no lo vea motivado. Pero al contrario, yo los veo que quieren, pero obviamente nosotros como docentes del lado nuestro tenemos que poner que ellos vean que uno le pone ganas, ¿no? La frase que yo les digo al principio es, en la primera clase, yo les propongo un pacto. Ustedes no hacen como que estudian y yo no hago como que doy clase. Y de ahí avanzar. Pero bueno, requiere, digo, se ha convertido la tarea docente, se ha de alguna manera convertido en una tarea laboral. Pero para mí tiene un componente de voluntad y de ganas, de pasión, que nosotros le tenemos que poner. Es la vocación de te guste dar clases. A mí me encanta dar clases. Yo tuve que ahora, como soy subsecretario, aguanté el primer cuatrimestre, manteniendo las dos cátedras, terminé agotado. Ahora hay una que ya pedí licencia porque no puedo sostenerla. Pero me gusta. Me encantan los temas que doy, me gusta dar clases, me gusta dar con los pibes, ¿entendés? Y yo creo que eso por ahí a veces, no todos, porque se fue convirtiendo en una tarea repetitiva donde se perdió la pasión y la vocación. Y por ahí hay muy buenos docentes, pero por ahí falta yo creo que ahí la parte del entusiasmo no la pondría del lado de los alumnos, sino que lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que motivarlos, motivar, motivar, motivar. Y si no te funciona, bueno, ver cuál es Hay montones de herramientas hoy para trabajar la motivación de los chicos. Tema privadas. Eso yo lo hablé la primera vez que fui al CRUP, el primer plenario del CRUP. Nosotros, dentro de la ley y de la Constitución, las universidades privadas tienen ya toda la libertad para moverse, crecer, ampliarse, ningún problema. ¿Qué pasa? Hay una cultura institucional que nosotros no podemos entrar con una topadora, una famosa motosierra, sino que hay un diálogo con la estructura permanente del Estado, en la cual también se van adaptando a los criterios que nosotros aplicamos. O sea, hay una cultura institucional que la tenés que ir cambiando. Pensemos que veníamos de muchos años de una política muy restrictiva. Lo que vos describís es lo que era la política de las privadas. Nosotros no tenemos esa política, pero pensá la gente también necesita, hay muy buenos empleados públicos, pero tienen que ir adaptándose a los criterios nuevos que tenemos nosotros, que son de acelerar los procesos y dialogar más con la institución y no imponer tanto. No sé si contesto. Bueno. Bueno, siendo pasadas las 20 horas, agradecemos Ajá. mucho la participación del subsecretario y de todos ustedes. Esperemos volver No, gracias a ustedes y tener otra cuando me buena invitan yo nota vengo, ven que no tengo problema, yo voy. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Tuyo? El año y medio que estuve por Cáceres en Mendoza, una novela, esto es ensayo de perfección de una novela.